Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 10. Encontramos en la palabra de Dios textos en parábolas. ¿Y qué significa parábola? Deriva del griego parabalé, término que sugiere como una comparación. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. No tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante y las parábolas son explicaciones y anuncio de su mensaje. La parábola es diferente de la metáfora, que consiste en una palabra usada con un significado en un contexto diferente al habitual. Respecto a la alegoría, se diferencia en que en esta todos los detalles y figuras tienen significado, aunque en algunos casos sea forzado, mientras que en la parábola todos los detalles tienen la finalidad de subrayar y enfatizar el mensaje único que el relato quiere enseñar. Algunas parábolas tienen elementos alegóricos. De las fábulas se diferencia en que intervienen personajes humanos. Veamos algunas características de las parábolas. Tienen forma de narración, una especie de cuento de tamaño variable. Son relatos de la vida diaria, no son asuntos complejos ni rebuscados. Los elementos que las constituyen están tomados de experiencias cotidianas de Jesús y sus oyentes, semillas, ovejas, deudores, prestamistas. Por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos. En muchos casos, la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de Jesús habrán tenido la misma experiencia. Lo anterior no excluye la posibilidad de que aparezcan otros recursos literarios como la hipérbole o circunstancias extrañas, exageraciones de difícil justificación, a no ser que aceptemos que la finalidad de las parábolas sea suscitar o invitar a la reflexión. El interés de la parábola no radica en el relato, pues se trata de un relato simbólico. Hay un conjunto de símbolos y un mundo simbolizado. El conjunto de símbolos de la parábola está puesto al servicio de la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus oyentes. Este es el carácter simbólico lo que hace que la parábola ayude a comprender y asimilar el principio de trascendencia que envuelve toda la temática religiosa y cristiana, porque es a través de la simbólico como podemos descubrir la intervención de Dios en la historia. El mejor lenguaje para hablar de Dios es el simbólico. Las parábolas no son un método original y exclusivo de Jesús. Era una técnica utilizada por otros rabinos, pero en las de Jesús hay detalles que causan sorpresa y plantean un reto. Las parábolas en general evocan experiencias
desconcertantes y en casi todas late una paradoja que rompe los esquemas usuales de la vida. Hay comerciantes que lo venden todo para comprar solo una perla fina. ¿De qué vivirá entonces después? Hay un padre que recibe y devuelve sus bienes al hijo pródigo que había dilapidado todo cuando se fue. Un sembrador que malgasta la semilla en el camino y en las zarzas. Las parábolas fueron instrumentos que Jesús usó para exponer su mensaje a la gente sencilla, pero en ocasiones también las usó como arma dialéctica contra los líderes religiosos y sociales de la época. Los destinatarios de las parábolas eran gente sencilla del pueblo. Jesús utiliza las parábolas porque busca la claridad. Habla en parábolas porque quiere que la gente lo entienda. No son enigmas. A la gente le fascinaban precisamente porque las podía entender fácilmente. La finalidad de las parábolas. Jesús no contaba parábolas para divertir al auditorio, sino para exponer su mensaje, explicitarlo y aclararlo, y muy especialmente para interpelarlos. Uno de los propósitos fundamentales de las parábolas de Jesús es exponer los principios de su enseñanza. El centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios y las parábolas pretenden desvelarnos un aspecto fundamental de este reino. Para el judío de aquellos tiempos, el reino de Dios era la personificación de la esperanza de salvación. La llegada del reino de Dios se guarda como liberación, como realización de la paz y la justicia. Jesús imprime a esta esperanza escatológica una dirección nueva. El reino de Dios se cumple ahora. No solo comienza a cumplirse el reino, comienza también el escándalo. Un desconocido con un grupo de incultos rodeado de gente de mala fama ¿iba a hacer realidad la esperanza del cambio del reino de Dios? No parecía fácil la empresa. La gente permanece incrédula y desconcertada y es comprensible que en esta situación Jesús comience a hablar del reino de Dios en parábolas. El grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, la levadura que fermenta y crece, el sembrador. El mensaje del reino no solo se conoce, hace falta construirlo. Por eso Jesús busca una reacción en el oyente. Esto lo logra con unos finales imprevistos y desconcertantes de las parábolas. Sus finales rozan lo absurdo. Por ejemplo, dejar crecer el trigo con la cizaña, causando sorpresa en el oyente. No se puede entender que alguien escuchara una parábola a Jesús y permaneciera impasible, ya que cuestionan el orden social, moral y religioso de su tiempo y también el tiempo de hoy. El mensaje del reino de Dios como nueva sociedad justa, fraterna, solidaria, implica radicalidad en las decisiones. Por eso las parábolas incitan a comprometerse a favor de Jesús, a favor de su mensaje o también a rechazarlo. Hay personas que dicen y creen que cuando la Biblia dice
debe ser tomado del modo más literal posible y haciéndolo así, juzgan que hay un completo desacuerdo entre las enseñanzas bíblicas. Es absurdo querer interpretar la Biblia y descubrir en ella, aparte del sentido literal propio, que también hay otro tipo de sentidos en su lectura. En efecto, cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que los judíos inmolaban corderos, es obvio que esta palabra debe ser tomada en sentido material, ya que ha sido empleada en el sentido literal propio, pues que con ella se designa el animal que es cría de la oveja. Pero cuando leemos, por ejemplo, en la Biblia que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos, sería muy absurdo querer tomar la palabra corderos en el mismo sentido literal propio, ya que ella representa metafóricamente a los fieles de la iglesia y que ha sido empleada, por lo tanto, en el sentido literal metafórico o figurado. Todavía más, si con la necesaria ilustración se analizan las enseñanzas bíblicas, se descubre en ellas, aparte del sentido literal, el sentido místico, el que puede también a su vez ser alegórico, tropológico o anagógico. Vamos a exponer 5 diferentes sentidos que se encuentran en la Biblia, así como algunas reglas para su interpretación que nos ha dado la Santa Iglesia. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, no es solamente la guardiana de la Biblia, ella es también su intérprete infalible. Es a ella a la que pertenecen y determina el sentido de los diferentes capítulos y versículos y decide si ellos establecen o no tal cual afirmación dogmática o moral. Es evidente que el sentido de un pasaje de la Biblia es aquel que tuvo el Espíritu Santo al inspirarlo y el escritor sagrado lo dejó consignado. Ahora bien, sucede con la Biblia lo que sucede con cualquier otro libro humano. El sentido exacto de tal o cual pasaje puede presentarse tal cual y prestarse a discusiones de, de aquí que para poder interpretar la Biblia deben ser seguidas algunas reglas sobre todo de los que la estudian, las reglas y las direcciones establecidas por la Iglesia. Obrando así, se encontrará la verdad, la verdadera significación de lo que ha escrito el autor sagrado. Vamos a exponer también cuáles son las reglas que ha establecido la Iglesia. Por ahora miramos el sentido literal. Todo autor razonable tiene al escribir en su pensamiento un sentido o significación que quiere dar a lo que escribe. Este es el pensamiento, la idea que quiere transmitir. Lo hace por medio de las palabras que emplea. Este sentido ha recibido el nombre de sentido literal y también ha sido llamado sentido histórico o sentido gramatical. En sentido literal puede ser a su vez propio o metafórico. El sentido propio es el que presentan las palabras según la significación que tienen ordinariamente. Cuando, por ejemplo, en la Biblia nos dice que los judíos inmolaban corderos,
Tomamos esta palabra en su sentido literal propio, pues es evidente que designa a la cría de las ovejas, como ya vimos en el ejemplo anterior. El sentido metafórico, por el contrario, es el que resulta de las palabras tomadas en su sentido riguroso, no es el que se toma en su sentido riguroso, sino solamente como imágenes. Así cuando San Juan Bautista dice, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, es evidente que emplea la palabra cordero en sentido metafórico, haciendo alusión a la mansedumbre de Jesús y a la inmolación que de él harán. Santo Tomás cita una frase bíblica reproducida en el símbolo en la que el sentido literal es sucesivamente propio y metafórico, que dice, subió a los cielos, es sentido propio, está sentado a la diestra de Dios, sentido metafórico, pues Dios siendo espíritu no tiene ni derecha ni izquierda. Veamos ahora el sentido místico en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, bajo el sentido literal propio o metafórico, se oculta un sentido místico. En efecto, el Antiguo Testamento tenía por objeto preparar y figurar el Nuevo Testamento, es decir, a Jesucristo y a la ley que él venía a fundar. Los hombres y las instituciones de la antigua ley eran figuras y profecía de Jesucristo. Por ejemplo, Adán, Melquisedec, Jonás, el Cordero Pascual, el maná, etcétera, han tenido su historia literal tal cual nos ha sido dada por la letra de la Biblia, pero también han significado místicamente el Mesías o su obra. Ellos han sido tipos de los que Jesús ha suministrado el antitipo. Ejemplo, el maná es el tipo de la Eucaristía, de donde el sentido místico también se le ha llamado el sentido típico. El sentido místico se divide a su vez en tres especies: alegórico, tropológico y anagógico. El sentido alegórico profetiza a Jesús o a su iglesia. Por ejemplo, Isaac llevando la leña para el sacrificio es la alegoría o la figura de Jesús llevando su cruz. Este sentido es también llamado profético. El sentido tropológico encierra una lección para la conducta de la vida. Así el Éxodo nos enseña que el maná se fundía a los primeros rayos del sol, es sentido literal. Bajo estas palabras existe un sentido oculto que nos revela el libro de la sabiduría, que hay que adelantarse al sol para darle gracias a Dios y para adorarlo antes de que nazca el día. El sentido anagógico expresa un pensamiento relativo, la vida futura o la Jerusalén celestial. Aquí vemos cómo la palabra Jerusalén por sí sola da un ejemplo de los 5 diferentes sentidos que acabamos de enumerar. En el sentido literal propio designa la capital de la Judea. En el sentido literal metafórico, la Judea, o sea, toda la Judea entera, siendo tomada una parte por el todo. En el sentido místico, alegórico, designa la iglesia.
En el sentido místico, tropológico, el alma fiel. Y en el sentido místico, anagógico, el cielo. Todos estos sentidos que acabamos de enumerar pueden encontrarse en la Biblia y al interpretarla no debe confundirse uno con otro, como lo hacen muchas personas que se prestan a la palabra bíblica una significación que no tiene en sí misma, acomodando su interpretación a su propio pensamiento, modificando para ellos su sentido cuando sea necesario. Para estas personas, estos 5 sentidos de la Biblia se reducen a uno solo, el sentido acomodaticio o acomodatorio. Reglas para la interpretación de la Biblia. La Biblia ha sido escrita por hombres, pero bajo la inspiración divina. Como libro humano, los que quieren interpretarla deben seguir las reglas generales que se imponen a todo exégesis como libro divino. Los exégetas están obligados para interpretarla a seguir algunas reglas impuestas por la Iglesia. Reglas generales. Se conocen para la interpretación de todas las obras literarias. Por ejemplo, una sana interpretación es que el lector pueda comprender fácilmente las ideas que tenía el autor al escribir su libro. Para llegar a ello se imponen varias reglas para la interpretación de la Biblia, así como para la de cualquier otra obra literaria. Hay que reconstituir así como sea posible el texto original o primitivo, para lo que es necesario conocer las lenguas en las que han sido escritos los autores sagrados, pues se sabe bien que las traducciones en algunas veces son defectuosas y que no dan el sentido pleno del texto original. El texto no basta, hay que recurrir también al contexto. El sentido de una frase ambigua es precisado por las frases que le preceden o que la siguen. Se encontrarán indicaciones precisas estudiando el fin que se propuso el autor, la clase del libro que ha querido escribir, por ejemplo, si es un libro histórico o si es didáctico, el medio en el cual ha vivido, las costumbres de su tiempo y también de su territorio, de su país. Los pasajes paralelos son también de gran ayuda. Se llaman así las partes del mismo libro en donde están repetidos los mismos pensamientos o están empleados los mismos términos. Tal pasaje que aparece oscuro o incompleto es luego completado o aclarado por un pasaje paralelo. Los comentarios ya existentes y aprobados nos dan también rápidamente el fruto de varios siglos de exégesis. Hay que recurrir a ellos, así como a los manuales de geografía y de arqueología bíblicos. Reglas especiales. Estas se imponen para interpretación de las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro inspirado y no tiene, por lo tanto, errores. Ella está confiada, como todo lo que se relaciona con el dogma y la moral del cristianismo, a la Iglesia infalible de Cristo.
De allí que resulta para los exégetas bíblicos algunas obligaciones particulares que se resumen en las reglas siguientes. Debe rechazarse toda interpretación de la que resultara que la Biblia ha cometido un error o una contradicción real, sea en materia religiosa o sea aún en materia profana. En las cuestiones de fe y de moral sobre las cuales descansa la doctrina cristiana, debe adoptarse el sentido determinado por la Iglesia en el ejercicio ordinario o extraordinario de su magisterio infalible. Por ejemplo, no es permitido interpretar las palabras "esto es mi cuerpo" de otra manera que en el sentido literal propio en que la Iglesia las ha interpretado constantemente. En las cuestiones de fe o de moral no debe separarse de la interpretación de los padres de la Iglesia cuando es casi unánime que los padres la presentan como siendo del dominio de la fe. En este caso, nos encontramos en presencia de una tradición que representa la creencia de una iglesia que es infalible. Es igualmente prohibido interpretar la Biblia contrariamente a las decisiones de la Comisión Bíblica aprobadas por el Papa, pues aunque estas decisiones no son infalibles, no constituyen, aún sean aprobadas por el soberano pontífice como actos personales del Papa, sino que su autoridad es tan grande que sería prudente tenerla en cuenta para no resultar temerariamente y quizás hasta culpable rechazarlas. Hay que dar el primer lugar al sentido literal y atribuir más que el segundo lugar al sentido místico que se apoya por otra parte en el precedente. Es preciso no introducir a la ligera sentidos místicos en la Santa Escritura. Cuando tal pasaje tiene un sentido místico, se nos informa de ello, sea por la misma Biblia en otro pasaje, sea por la tradición y las enseñanzas de la Iglesia, sea por la naturaleza de las cosas, es decir, por una correspondencia real y palpable entre la figura y la cosa figurada. Tales son las reglas que se imponen al exégeta católico y que el Papa León XIII ha establecido al promulgar su encíclica Providentissimus Deus. Estas reglas que pueden resumirse en esta máxima: la Biblia debe ser leída como fue escrita, bajo la inspiración de Dios, con un espíritu de fe y de sumisión a Dios, que debe ser leída e interpretada a la luz de las reglas y de las enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Los hechos ponen en evidencia que la libre interpretación de la Biblia conduce al error, ya que si libremente se sacan de ella las mismas doctrinas y ya que la verdad es solamente una que no cambia y por el contrario, cualquier contradicción de las doctrinas que de ella han derivado los que la interpretan libremente, ponen en evidencia su error. Interpretándola libremente, cualquier error puede fundarse en la Biblia, cualquier pecado justificarse, lo mismo el homicidio que la poligamia, el incesto, el suicidio, el espiritismo, el genocidio,
Bueno, todo esto, ahí están varios capítulos de la Biblia donde se enumeran este tipo y todo es del Antiguo Testamento. La Biblia interpretada libremente bajo el punto de vista religioso no vale nada. No es la palabra de Dios, es como dijo el insigne escritor protestante, conocido en el mundo entero y que se convirtió al catolicismo. Chesterton, que dijo que sería tan solo tinta y papel. Y no se diga que esas contradicciones son solamente secundarias. No hay una sola verdad fundamental del cristianismo, ni una sola que no sea aprobada por unas sectas, negada por otras sectas. Y estas diferencias fundamentales se encuentran en tantas sectas que combaten hoy la Iglesia Católica. Por ejemplo, veamos algunas eh, sectas protestantes y el modo de leer su Biblia. El impresor que lee su Biblia puede encontrar errores de imprenta. El mormón lee su Biblia y da con la poligamia. El metodista lee su Biblia y reconoce solamente dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, pero sin la presencia real de Cristo. El bautista lee su Biblia y niega todos los sacramentos, hasta el sacramento del bautismo al que debe su nombre. El pentecostal lee su Biblia y pretende que para que sobreabunde el Espíritu Santo debe abundar el pecado. El testigo de Jehová lee su Biblia y niega la existencia del infierno, la divinidad de Cristo, la inmortalidad del alma, eh, todo el testigo de Jehová no cree ni en él mismo. El adventista lee su Biblia y saca en consecuencia que debe guardarse solo el sábado en lugar del domingo y que el fin del mundo debía de haberse acabado en el siglo XIX. El de la ciencia cristiana, el de la cienciología, lee su Biblia y descubre la curación mental mediante el convencimiento de que no existe realmente la materia, ni la enfermedad, ni el mal, ni el pecado, ni sus consecuencias. La lista de lo que cada quien puede encontrar en su Biblia es interminable y contradictorio. De ahí el origen de las innumerables sectas protestantes. Quien lee la Biblia sin ninguna preparación y guía se hunde en el laberinto de un libro cualquiera o un libro pues, oriental. Y si se lee más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, se encontrará todo lo que se quiera: lujuria, tiranía, traición, injusticia, adulterio, estrupo, incesto, etc. No hay que olvidar que la Biblia sin el magisterio de la Iglesia Católica es, como dijo Chesterton, papel y tinta, pues es la Iglesia la que le da autoridad a la Biblia y no la Biblia a la Iglesia.